Hola, soy Víctor Brosa y os doy la bienvenida una vez más a esta serie gratuita de tutoriales de la línea titulada Arquitectura de Reconocer Ejercicios. Tenemos a Miguel otra vez y nos va a hablar de un tema, yo creo, muy interesante, la sublimación, ¿verdad? La sublimación, correcto. Vamos a ver qué es esto de la sublimación y qué nos aporta. ¿Quieres dar una pequeña pista de medio segundo? Sí, bueno, básicamente nosotros tenemos ciertos patrones que tienen ciertas conductas programadas y estas conductas a veces no las podemos quitar de nosotros o no tenemos la herramienta para sacarlas, pero se pueden aprovechar o se pueden poner en otro lugar para entonces no tener que vivirlo en tu vida. Y quiero explicar un poquito pues cómo se da esto, también el por qué se da y qué tiene que ver todo esto con el inconsciente. Pues muy interesante y además veremos un poquito también a nivel práctico cómo aplicar esto que nos propone Miguel. Aprovechando de sonar la campana, nos vemos en un segundo. Hasta ahora. Hasta ahora. Bien, ya estamos aquí y vamos a hablar de la sublimación, esta palabra misteriosa que dice tantas cosas, porque la verdad es que no había caído en qué significa exactamente esto de sublimación hasta que lo hemos hablado en micrófono cerrado y está muy interesante que lo conozca todo el mundo. Sublimar básicamente es poner las cosas en otro lugar. Nosotros tenemos una existencia, como hemos hablado en los anteriores vídeos, que la existencia es nuestra capacidad de decidir, pero no podemos decidir nosotros porque tenemos patrones dentro que deciden por nosotros. Patrones de nuestros padres, patrones de nuestros abuelos, patrones de nuestro colegio que nos fueron enseñando, patrones de nuestra propia sociedad, de nuestra religión. Todos estos patrones, programaciones, nos impiden decidir cómo sentirnos, cómo vivir, cómo disfrutar. Yo quiero vivir una cosa, pero no puedo vivirla porque mi patrón me dice otra cosa. Entonces, como nosotros somos extremadamente integrativos, tenemos un lema que es que si no puedes con el enemigo, únete a él. Cuando hablas de nosotros te refieres a los sacerdotes. Exacto. Para entenderlo, ¿no? Porque a veces... Exacto. No solo a nosotros, sino sacerdote quero, sino a todo aquel que trabaja la iniciación. Desde la iniciación no puedes llevarla a cabo desde fuerzas separadas, separándote del otro. Tienes que integrar al otro para entonces poder avanzar. Entonces, ¿cómo explicarlo? Bueno, dabas un ejemplo práctico antes también, sí. Que creo que, para que entienda la gente los patrones, yo creo que, si no lo entendéis, Miguel me explicaba, por ejemplo, muy sencillo. Si mi familia, desde mis bisabuelos, son pobres y yo he recibido un patrón de pobreza, por ejemplo. Exacto. Entonces ese patrón de pobreza me está marcando, ¿no? Y cada vez que quiero ser rico, en el fondo siento como una indignidad, como igual siento un inconveniente que a nivel inconsciente, claro, obviamente muchas veces no lo detecto, pero por alguna razón no consigo nunca ser rico, siento la indignidad de la riqueza. Entonces estoy atrapado en la pobreza precisamente por recibir ese patrón. Por recibir ese patrón. No puede ser, por ejemplo, estar atrapado en los celos patológicos, estar atrapado en lo que sea. Y este patrón... En una familia que, por ejemplo, se iba mal y luego iba a formar mi propia familia y ya tengo el recuerdo del patrón metido dentro, ¿no? De lo que viví, ¿no? Claro, y por mucho que yo me intente llevar bien con mi familia o por mucho que yo me intente ser rico, como yo estoy programado para otra cosa, no puedo. Entonces, aquí hay dos maneras de hacer. Una que es sacar ese patrón, que no siempre es fácil, sobre todo si son genéticos, son difíciles de sacar. Otra que es sublimarlo, y sublimarlo es
ponerlo en el lugar que tú quieres, ponerlo en juego. Si nosotros tenemos que entender aquí una cosa, la parte inconsciente no diferencia lo real de lo que no diferencia la realidad de la imaginación o la realidad del juego. Solo un gong cuando dijiste eso tan importante. Exacto, por lo cual el mismo Cuenco nos dice esto, ¿no? No hay diferencia de lo imaginario a lo real, ni diferencia del juego a lo real. Entonces, todos los patrones que nosotros tenemos tienen su propia existencia dentro de nosotros, tienen su propia vibración, su propio pensamiento, su propia inteligencia, es decir, están vivos dentro de nosotros, son seres vivos, para entenderlo. Entonces, el patrón solo quiere vivir, solo quiere expresarse, pero nunca te dice a ti ni el dónde ni el cuándo. Si tú juegas y lo pones donde tú quieres, entonces está todo bien, pero si tú no lo pones donde quieres, será automático el que lo pondrá en el lugar que quieras. Entonces, imagínate como el ejemplo que yo te he puesto, que yo estoy programado por cuestiones genéticas para ser pobre, porque mi padre fue pobre, mi abuelo fue pobre, mi bisabuelo fue pobre, entonces se ha creado un linaje familiar de pobreza. Y yo no sé sacar ese patrón de mi vida. ¿Qué es lo que hago? Juego a ser pobre. Al yo jugar a ser pobre podría tener 10.000 euros en casa, pero decido un día vivir solamente con 1 euro, comer solo con 1 euro, cenar solo con 1 euro. ¿Para qué? Porque yo al vivir la pobreza en juego no la tengo por qué vivir en la realidad. Hablábamos a micrófono cerrado que era muy importante tener claro que cuando jugamos a eso estoy generando un ritual en un juego para sacar de mí y vivir aquello que así no tengo que vivirlo en vida. Quiero decir que si esto no lo hacéis con esta conciencia, obviamente si tú haces de pobre te conviertes en pobre. Exacto. Porque tú lo acabas creyendo. El tema no es que te lo creas, el tema es que tú juegues a algo. A algo para sacarlo, incluso que antes de jugar lo digas como ritual. Claro. Digas, yo Miguel, desde aquí, desde Serrat, hago este juego de ser pobre para no vivir lo real. Exacto, es expresar con el marco de protección que tú quieras lo que estás haciendo y el por qué y para qué, con toda la conciencia, y entonces lo juegas. Entonces decides ser pobre conscientemente ese día, para no vivirlo en tu inconsciencia el resto de los días. O sea, todos los patrones los activan automáticos, vienen activados por cuestión automática y aparecen cuando aparecen. Si tú eres consciente de que va a aparecer, lo haces aparecer de manera consciente. Ya no es tu inconsciente quien lo pone, eres tú conscientemente. Por ejemplo, en el caso de mujeres, sobre todo de género femenino, hay muchas que están programadas por madres, abuelas y tal a ser sumisas, someterse al hombre, entonces no saben por qué no pueden tener autoridad ante el hombre, no saben por qué se sienten prisioneras del hombre, etcétera, etcétera. Y cuando yo hacía terapia antes, que ahora ya casi no hago, yo les decía que jueguen a someterse al marido un día, lo hagan como ritual. Entonces, al jugar a someterse a él en un juego, por ejemplo, sexual o cualquier otra cosa que sea juego, no lo tienen por qué vivir en la vida real. Claro, es súper importante eso, el marco ritual de protección, es decir, yo creo un marco ritual para jugar a esto porque así no tengo que vivirlo en mi día a día. Es decir, es una forma de darle un espacio a ese patrón para que se exprese. Para que se exprese. Lo único que quieres expresarse, recordando, como dice Víctor, que no es para programarnos para hacer eso. Claro, porque la otra historia sería de tanto jugar a esto, sin marco de protección me acabo convirtiendo en lo que yo no quiero precisamente reproducir. No, es muy distinto. Estamos hablando se hace como ritual. Claro. Yo entiendo que estoy programado, lo entiendo, lo asumo, que estoy programado para la pobreza, o que estoy programado para la sumisión, o que estoy programado para los celos, o que estoy programado para el dolor. Una vez yo entiendo y asumo esto, porque veo que mi vida siempre se repite, decido expresar este patrón conscientemente yo. Igual un día a la semana, en un marco de juego, ritual, donde le doy el espacio para que él se exprese, para que él se libere, y así yo no lo vivo en mi vida real. Siempre ritualizándolo. Está muy interesante. Siempre ritualizándolo. Entonces, ¿eso qué provoca? Que aunque tengamos patrones y no tengamos herramientas para sacarlos, por lo menos no nos afecten en nuestra vida diaria porque lo ponemos en juego. Y al ponerlo en juego nos expresa en la vida, y eso
genera bastantes ventajas, porque hay memorias que son extremadamente difíciles de sacar, incluso para los que sabemos sacar memorias, pero mucha de la gente que aquí nos está escuchando no tiene ni idea de cómo se sacan memorias y quiere vivir mejor. Claro, esto además me conecta, por ejemplo, es un poco con lo mismo que las emociones, es decir, la emoción va a venir de nuevo, el miedo va a venir, la rabia, las emociones las vamos a tener porque son fluctuaciones que nos permiten estar vivos y bien, y si no sabemos estar siempre en el centro de la emoción, lo que podemos hacer por lo menos es crear un acto ritual para liberar esa emoción y no nos desproporcione y nos meta en el momento que nos esperamos aparezca por ahí. Entonces yo, por ejemplo, tengo un asesino dentro de mí. Yo lo sé porque cuando yo me enfado mucho, yo me cargaría a todo el mundo. Claro, obviamente no lo haría, pero hay una parte de mí que le sobra a todo el mundo. Bueno, lo que hago es un marco ritual y me cargo a todo el mundo en el marco ritual. Los dibujo a todos ahí, los corto con unas tijeras, luego doy las gracias, hago un acto reparador, salgo de ahí y no me tengo que cargar a nadie por la calle, ¿no? Entonces es algo parecido, ¿verdad? Eso es buenísimo, lo que tú estás hablando, es buenísimo. Mira, aquí la gente que está aprendiendo espiritualidad piensa que no ha de entrar en lo negativo. Eso es malo, ¿no? Entonces, claro, nosotros entendemos que la existencia y la magia solo sería cuando tú unes las polaridades. Si yo ahora mismo estoy enfadado, es que hay gente que quiere ser consciente. Entonces, como cree ser consciente, dice, yo no me puedo enfadar porque tengo un nivel de conciencia. Tú no eres consciente, tú eres creyente, porque si fueras consciente te darías cuenta de que estás enfadado. Como no te das cuenta, no lo asumes, no te permites asumirlo. Entonces, cuando yo estoy enfadado, o sí yo tengo que liberar esa energía negativa, porque si yo no libero esa energía negativa, eso se queda dentro de mí, se va extendiendo, se va extendiendo, se va extendiendo y forma una enfermedad. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿La libero contra la persona que estoy enfadado? No, la libero conscientemente. Podría, por ejemplo, vomitar literalmente o simbólicamente el enfado en este vaso y este vaso romperlo contra el suelo diciéndole perdóname, te perdono. Desde ese momento yo he liberado esa energía negativa, no me la he quedado y no me está afectando, porque si no se convertiría en un bloqueo de otra cosa por no haberla liberado. Entonces es muy importante esto, ser espiritual no implica no asumir lo malo. De hecho, la persona espiritual o la persona que quiere ir a la iluminación tiene que integrar, porque todo lo malo es la sombra que te permite avanzar. Entonces, no hay nada malo en que tú reconozcas tus faltas, todo lo contrario, reconócelas para trascenderlas. La gente espiritual no asume la falta, todo está perfecto para ellos siempre. Y nosotros, los iniciados, lo hacemos al revés, usamos la falta como camino. Gracias a que yo no tengo un problema contigo, puedo resolverlo. Gracias a que yo no sé generar dinero, puedo aprenderlo. Gracias a que yo no sé ver las auras, puedo aprenderlo. Y nos ahorramos unas cuantas almorranas también. Exacto. Porque estar todo el día así, forzando la sonrisa, no sé si... Pero bueno, esto que entiende un poquito de emociones ya sabe que es parte de ese juego neurótico que nos han vendido de que lo bueno es así y lo malo es así, ¿no? Y ahí nos han intentado meter. Claro, y has dado un tema que me gustaría recalcar porque la gente no soporta, no sostiene la carencia y nosotros lo usamos como camino. Entendemos que la evolución solo se da ante la falta. Para yo evolucionar me ha de faltar algo. Si yo estuviera completo, la evolución se acaba. Entonces, en vez de nosotros no asumir nuestras faltas, porque si algo me falta y no lo asumo, me estoy engañando a mí mismo, entonces yo uso esa falta como camino, uso ese dolor como camino, uso esa carencia como camino, que significa, gracias a que esto me falte, puedo lograrlo. Gracias a que tengo este conflicto no resuelto, puedo resolverlo. No me engaño diciendo, está perfecto como está, no. Asumo que está así, asumo que para mi interior no está perfecto, y gracias a eso lo uso como camino. Eso no significa sufrir porque no tenga eso, no significa que me duela. Yo soy perfectamente feliz con todas mis faltas, pero como yo elijo existir como yo quiero existir, elijo tomar esa falta como camino. Y a partir de ahí, la carencia tampoco es un enemigo, porque la usas como desafío. ¿Me entiendes? Porque para nosotros somos integrativos y carencia es obvio que es útil. Pero siempre y cuando lo tomes como un juego. Y quizá entonces desde ahí sí todo está bien. Entonces, desde ahí todo está bien. Pero desde ahí. Desde el hacer ver que yo me estoy... Exacto.
Está bien porque ya es un juego, porque es como decir, wow, esta falta o esta carencia ya no la veo como una carencia, sino como un desafío. Claro. ¿Entiendes? Entonces me permite seguir jugando. Me contabas algo antes del micrófono cerrado respecto a la ley de la atracción muy interesante, que no sé si dejar para otro tutorial o si lo pasamos en pincelada aquí. Pasamos en pincelada aquí. Sí, lo pasamos en pincelada aquí, ¿verdad? Sí. Vale la pena ponerlo aquí. Vale la alegría. Sí, la alegría. Sí, otra vez, lo integraré en mí al final. Sí, porque si vale la pena lo tenemos jodido. Sí. Vale la alegría, gracias. Vale, pues lo vamos a comentar. Tiene que ver con la famosa ley de atracción, todo eso que todo el mundo dice, no, visualízalo y se te hará, lo conseguirás. Claro. Y aquí hay unas comillas, ¿no? Porque yo realmente visualizo lo que quiero y lo voy teniendo. Sí. Pero también es verdad que hay matices. Hay matices. Entonces, lo que tú comentas es muy, muy interesante y creo que la gente lo necesita conocer. Desde nuestra cosmovisión no se contempla visualizar el resultado si ya lo tienes. Por una razón, porque para el inconsciente, como hemos hablado, no diferencia lo imaginario de lo real. Si yo imagino que ya tengo algo, para mi consciente ya lo tengo. Y al ya tenerlo ya no lo consigue. Claro, ahora que lo dices, cuando yo visualizo algo que me gusta, como soy muy futurista y como soy muy creativo, no me apetece visualizarme solo la vida que yo quiero. Es que me apetece imaginarme cómo he logrado eso. Exacto, ahí está la clave. Quizá tiene que ver con eso. Tiene que ver con el deseo, más bien. Mira, nosotros amamos lo que tenemos. El amor nos permite expandir lo conocido, pero deseamos lo que no tenemos. O sea, para que haya factor deseo, que es energía sexual, tiene que haber una falta. ¿Vale? Deseas lo que no tienes. Cuando tú ya tienes eso, ya no lo deseas. Y al no desearlo, la chispa de energía sexual se va. Por tanto, cuando visualizan algo que quieren tener, que conecten directamente con el deseo de tenerlo, no solo con que ya está y lo tengo, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo quiero un coche. Cuando yo ya estoy dentro del coche, el deseo se acaba. Tendría que visualizar, por ejemplo, que me están dando las llaves. Tendría que visualizar que estoy llegando al concesionario, que estoy en esa punta de ya lo tengo ahí, claro, pero aún no estoy dentro. O sea, que más que la imagen es la vibración que el deseo, ¿no? Tengo que, no puedo omitir el deseo. No puedo omitir el deseo porque entonces ya está. Que es lo que nos han castrado desde las iglesias. El deseo es malo, ¿no? Si quieres estar fuera del mundo, iluminarte, no desees nada, ¿no? Es como claro. que... Bueno, podemos hacer un programa si quieres de esto, porque esto es muy interesante hablar, porque tiene mucho que ver con la estructura psíquica, lo que es el deseo, lo que es el amor también, y cómo usar tu amor y cómo usar tu deseo desde tu crédito. Claro. Entonces, pues sí, podríamos hacer un tutorial sobre el deseo. Y creo que ya tengo alguno en otra cadena de tutoriales, pero como más hablemos de todo esto mejor, de diferentes puntos de vista, porque creo que toda la información va uniendo vías y sí, es importante recalcar que el deseo nos lo han castrado y en realidad el deseo si yo pienso, me emociono y no deseo, la vida no se gesta. No hay toma tierra. Aparte, el deseo representa o pertenece a la energía sexual. La energía sexual es la única energía que te permite crear lo no conocido. Tú creas hijos a través del sexo, no a través del amor, pero sí a través del sexo. Entonces el sexo o la energía sexual sirve para crear todo lo que aún no tienes. De hecho, yo en clase hago un ejercicio que es, le hago apuntar a la gente todo lo que tiene en sí y todo lo que tiene no. Lo que tienes en sí, por ejemplo, es si a ti te resulta fácil hacer dinero, lo tienes en sí. Si a ti te resulta fácil conectar con tus emociones, lo tienes en sí. Si a ti te resulta fácil hacer amigos, lo tienes en sí. Pero si a ti te resulta difícil, lo tienes en no. Entonces, lo que tienes en sí, haces unos ejercicios para intensificar el amor a esto o el valor a esto, y lo que tienes en no, lo tienes que sexualizar. No lo tienes que expandir, no es el amor lo que te lo va a traer, tienes que seducirlo. Por ejemplo, una manera de seducir desde la parte ritual. Imagínate que tú quieres un dinero y tú haciendo dinero no eres bueno, lo tienes en no. Por ejemplo, podrías, tu mujer, representar ese dinero que quieres. Entonces haces un baile en el que la tienes que seducir. Una vez la hayas seducido ya tienes ese dinero. Claro. Porque ella representa ese dinero. Claro. ¿Entiendes?
Ya lo sabéis, ¿eh? Esta noche las parejas a seducirse mutuamente para dejar de sufrir. Sí. Yo creo que es muy divertido jugar en la vida de esta forma. Jugando todo. Es que al final los niños nos enseñan todo. Exacto. En fin, yo creo que sí, igual hacemos un programa sobre el deseo. Hacemos un programa, sí. Y de muchas otras cosas. Espero que Miguel esté más aquí, porque será un placer compartir todo este conocimiento a través de la vida línea también. Y en fin, nos vemos en un nuevo capítulo de Articular el Programa de Violencia. Ha sido un placer, Miguel, gracias. El placer es Y nada, id aplicando, que seguro que poco a poco os vais dando cuenta de que la queja no lleva a ningún lado, y aplicarse en las pequeñas cosas, eso a veces es donde os dais cuenta de que ahí está el cambio. Gracias a todos y hasta siempre. Chao. Gracias.